Hans Peyer. Vamos a hacer un corto resumen de su currículum. Tiene el título de médico, se graduó con una tesis doctoral en cirugía vascular, tiene conocimientos en idioma alemán, francés, italiano, inglés y cada vez un mejor español. Experiencia profesional de 1982 al 84 en ortopedia, cirugía visceral en el Hospital Regional de Suiza. Del 84 al 85 hace obstetricia y ginecología en el Hospital Regional de Suiza. Del 86 al 87 medicina de familia en la Universidad de Wisconsin. Del 88 al 90 medicina interna en el Hospital Regional de Suiza. En 1990 es especialista en medicina general. A partir del 1990 tiene un consultorio en medicina general. Su formación en medicina complementaria es múltiple y hace terapia neural según Hunekle, terapia de información biofísica, terapeuta UNIT, homeopatía clásica, fitoterapia, terapia con láser, kinesiología, energética psicosomática. Desde 1995 tiene actividad permanente como referente en cursos de formación en terapia de información biofísica, congresos de terapia neural según Hunekle y también TIB en Europa y América Latina, México, Cuba, Costa Rica y Ecuador. De 1995 al 2005 es presidente de la Sociedad Médica Suiza de Terapia de Información Biofísica. En 1997, director segundo de la Sociedad Internacional de Terapia de Información Biofísica. En el 2000, docente de la Academia Vega. En el 2000, dirección de medicina y asesor para terapia neural según Hunekle en el Centro de Salud Gorsens. Debe ser de Grosserstedt. Un poco difícil. En el 2002, presidente de la Sociedad Médica Suiza para la Medicina de la Experiencia. El tema que le corresponde en el día de hoy es ganglio supremo, el portero de la psiquis. Con ustedes, el doctor Hans Peyer. Estimados colegas, después de esta presentación, de esta coreografía fantástica e impresionante, no es fácil de regresar a la ciencia seca, a la materia de la terapia neural, según Hunekle, pero voy a probar. Mi tema es el ganglio supremo. Y la pregunta es, ¿puede ser que el ganglio supremo es un guardián de la psiquis? Hasta ahora, este ganglio cervical superior no es muy conocido en terapia neural porque fue difícil la técnica. Y voy a presentar hoy que la técnica modificada puede ser muy útil para hacerlo más frecuente, esta inyección al ganglio cervical superior. Para iniciar, una casuística de mi práctica. Se trata de un paisajista con depresión reactiva por un divorcio hace un año. Tiene un entorno social muy complicado, con un abuelo que hizo abuso con sus niñas, con una esposa ex que hace daño a él
con sus padres que no puede hablar, con su trabajo porque no quiere trabajar más como paisajista. Es de ánimo bajo para seguir viviendo, sin alegría de vivir, muy desmotivado. Y hay también un riesgo de suicidio. Entonces, un agotamiento total. Este paisajista se siente desfavorecido, víctima de la vida y está muy molesto, no puede perdonar. Importante, no puede perdonar. Se enfada por cualquier pequeñez y está estresado tremendamente. Presenta un insomnio masivo, no puede trabajar más, tiene sensación de frío, inapetencia y también dipsomanía. Cada noche tiene que tomar 1 litro más de vino para probar de dormir, para estar en su vida un poquito más fácil. Cuando lo veo, está de pocas palabras y me muestra una cara de máscara. Me dice que no acepta asistencia psiquiátrica, porque hace 2 años fue a un psiquiátrico y tomaba medicamentos, pero sin efecto. No quiere tomar otra vez un antidepresivo. Y me dice, tengo confianza en su persona. Entonces, ¿qué debo hacer? Conozco la terapia neural. Entonces voy a hacer una terapia neural por un suavizamiento de las tensiones. Hago, como siempre en estos casos, la terapia intravenosa con procaína en los tiroides y al punto del miedo, Dumai 20. Después de esta primera terapia, hago la inyección al ganglio cervical superior. Este ganglio está aquí, lo vemos por allá. Y vamos a ver la anatomía y la fisiología más tarde. Después de esta inyección hay un efecto instantáneo. Ven aquí la imagen del síndrome Horner con ptosis, miosis en oftalmo y inyección conjuntival. El paciente tiene una sensación de pelota en la garganta, un parálisis recurrente, una náusea ligera y un parálisis parcial de la lengua. Cuando está en sala de espera, hay un colapso, pero sin consecuencias. Algunos días más tarde, me habla de un efecto continuo y dice
Estoy muy animado, estoy mucho mejor, me siento como un recién nacido. No tomo alcohol para desenfadarme, tengo ganas de vivir, me alegro de hacer deporte y de trabajar. Quiero salir y hacer algo con mis niñas. Así hizo una repetición de la terapia neural de manera similar una semana más tarde, y es importante que será un mantenimiento del contacto de malla estrecha. Lo vi hace unos días, una semana en el pasado, está trabajando, quiere vivir y me dice esta inyección es imposible este efecto. ¿Por qué la inyección está implementada raramente? Porque este ganglión supremo es junto a estructuras anatómicas, y en el libro de texto dicen es una inyección desagradable. Hay efectos secundarios de la inyección, y el libro de texto, de nuevo, es una técnica con alto grado de dificultad. Así escribe el doctor Peter Roche en su libro. Esta inyección tiene el nimbo de una inyección arriesgada. Ustedes ven aquí el ganglio cervical superior, el ganglio del nervio vago, y ven la arteria carotídea interna. Este ganglio está en muchas estructuras anatómicas a donde no es difícil de hacer una inyección sin peligro. Pero ¿por qué el ganglio supremo? El ganglio supremo es muy importante porque hay una interconexión simpático y parasimpático. Hay una influencia máxima sobre el sistema vegetativo y las indicaciones son amplias: depresión y otros cuadros clínicos psiquiátricos, campo interferente intestinal, neuralgia facial y otros. Hay una posición clave en las inyecciones de la terapia neural. Con unos pacientes, el presidente de la Asociación Médica Suiza de Terapia Neural hizo exámenes del suero con la serotonina. Él es el director de medicina interna en un cuadro de psiquiatría, y aquí ven que después de una inyección en el ganglio supremo, aumenta la serotonina después de 1 hora de la inyección y está aumentada 24 horas después de la inyección. La anatomía. La imagen es de un atlante
de anatomía de Max Clara el sistema de los nervios del ser humano. El ganglio cervical superior es aquí. Este es el nervio vago, nervio 10. Y aquí ven un nervio, un pequeño nervio que conduce del ganglio supremo al ganglio supremo del nervio vago. Este es el nervio yugular. Y hay también otros ramos comunicantes entre este supremo y el nervio vago. ¿Y por qué es importante? Todas las informaciones del nervio vago, del tracto gastrointestinal, del pulmón, del corazón, de la aorta, de la tráquea, del esófago, tienen influencia al simpático con esta interconexión. Y también si hacemos una inyección al ganglio supremo, esta interconexión está interrumpida por unos momentos y así tenemos paz en el sistema parasimpático y simpático. Tras el núcleo del tracto solitario hay la conexión también del simpático con el parasimpático. Recibe fibras sensibles viscerales desde el núcleo del tracto solitario. Y el núcleo tiene una interconexión con el núcleo del trigémino. Entonces recibe el trigémino la información del nervio vago. Y es por eso que campos interferentes gastrointestinales pueden hacer síntomas en la área del nervio trigémino. Entonces aquí hay la información sobre la tráquea, el pulmón, el esófago, el corazón, la aorta y todo el tracto gastrointestinal. Y con la inyección al supremo tenemos la influencia sobre la regulación gastrointestinal y tenemos una influencia sobre el sistema límbico y el hipotálamo. Núcleo tracto solitario, interconexión con el núcleo hipotalámico, conexión con el sistema límbico y con este influencia de las hormonas. También influencia del brainstem en español. Tallo cerebral. Tallo cerebral. Entonces, y para los núcleos autonómicos pregangliónicos y con este output para los órganos finales. Núcleo tracto solitario, nervio vago, influencia sistema límbico, hipotálamo y todo el cerebro. También cerebelo. Influencia máxima para de este ganglio supremo.
unas imágenes que ven a dónde se presenta el ganglio. Al nivel C2 hasta C4, cervical 2, hasta C4 se extiende el ganglio. En la tomograma computerizada se ve el tronco simpático anterior de la fascia prevertebral y también los ganglios son anterior de esta fascia. Ven los vasos y los nervios con la arteria carotídea interna y la vena yugular interna, con el nervio vago y glosofaríngeo. Del lado lateral, el ganglio cervical. Así ahora había múltiples técnicas de inyección al supremo. La vía de medial transpalatinal según Goebel hacia el ganglio, inseguro, peligro por punción de la arteria carotídea interna, y la vía lateral según Orsoni y Mertens. Ahora, el presidente Dr. Rudi Hausermann hizo tomogramas computerizados en pacientes antes y después de la inyección al supremo para mostrar a dónde va la procaína o el impletón. De nuevo, el tronco simpático con el ganglio prevertebral, la vaina vascular nervosa anterior. Al nivel del base del cráneo, proceso estiloideo. Nivel C1 con el dens axis, la arteria vertebral, siempre antes de la inyección. Nivel C2, nivel C3 y nivel C4. La fascia prevertebral, C1, el producto de contraste, la aguja, el proceso estiloideo, la arteria carotídea interna. Este pequeñito señal es de la aguja. Y ven este contraste aquí, nivel C1, y el ganglio supremo.
nivel C2, hasta la base del cráneo, y hasta el laringe. Entonces, este contraste se ve de la base del cráneo hasta el laringe, con una inyección de 3 mililitros de procaína. De vista lateral, todo este es el medio de contraste. La arteria carotídea interna está alrededor de la arteria carotídea interna. Nuestro inflector. Hasta la base del cráneo. Es para muestrar en esta tomograma computerizada que tenemos una gran influencia, que tenemos una región bastante grande con la inyección según la técnica que voy a explicar. Otra casuística. Se trata de una mujer de 81 años con preocupación e inquietud por asuntos familiares de salud. Pone una cara de miedo y tiene una tensión psíquica pronunciada. Desde hace 3 meses, sudoraciones y neuralgias trigeminales. Y es una asignación de un odontólogo por el dolor trigeminal. ¿Qué hago? Inyección para los puntos supra y infraorbitales y mentales del trigémino, inyección al ganglio óptico por la neuralgia, segunda rama del trigémino, la reacción, reducción del dolor, pero psíquicamente inestable. Inyección al ganglio supremo 2 veces. Ahora mismo, sin dolor, habla con alivio, está contenta y de buen humor y se alegra y está estable con sus emociones después de 2 inyecciones al supremo. Las técnicas. Técnica según Goebel en el libro de texto, según Orsoni, según Mertens y, por último, según Mertens pero modificado. Goebel, mediano. Orsoni, Mertens, Mertens modificado del lado lateral. La vía de Orsoni, la vía de Mertens
la vía de Mertens modificado. ¿Por qué modificado? Porque la cabeza en rotación de 45 grados y así la aguja no está junta a las estructuras anatómicas de la arteria carotídea y vena yugular. Este es Mertens modificado. ¿Por qué modificado? Porque la aguja es más corta y más delgada, 40 milímetros. Antes utilizamos 60 milímetros. La técnica es de fácil manejo y no necesita una corrección de la posición de la aguja. Hay un peligro insignificante de la punción de la arteria carotídea interna y es sin peligro de punción de la arteria vertebral y de la zona meningeal. El paciente está tumbado de espaldas, la cabeza en rotación de 45 grados, pinchazo, alargamiento dorsal del canto mandibular inferior, 1 centímetro más posterior y casi 1 centímetro más superior de este ángulo es el sitio del pinchazo. Dirección es el punto correspondiente del lado opuesto, la profundidad de 4 centímetros con una cánula delgada de 0.4 por 40. Ponemos 2 a 4 mililitros de procaína 1%. Hacemos la aspiración en direcciones múltiples y una inyección lenta. Por reacción vemos una perturbación de tragar por 20 minutos, un sentimiento de nudo en la garganta, un parálisis recurrente, el síndrome Horner, la tensión arterial un poco alta y un picor de garganta. Hacemos también al mismo lado una inyección intra y paravenosa. Importante es la vigilancia de media hasta 1 hora, no tiene que tragar. La posición, la rotación de la cabeza, el sitio de la inyección al ángulo mandibular, 1 dedo más posterior, medio dedo más superior. Una tercera casuística, se trata de un caballero de 56 años con problemas de identificación, con trastornos de la memoria, con un estado de agotamiento, y me dice que por dentro se siente moribundo y desea transformar su vida. Hacemos la inyección
intravenosa en las tiroides y una vez la inyección al ganglio supremo. ¿Cuál es la reacción en este paciente? Acceso de rabia, vulnerabilidad muy marcada, melancolía y tristeza, llora lágrimas de cocodrilo, revelación emocional, integración de conflictos separados. Por unos días me dice, me vienen mis conflictos que he separado y voy a transformar mis conflictos. Y me agradece mucho por esta inyección que para él es la inyección más importante de su vida. En conclusión, la inyección al ganglio supremo provoca emociones. La técnica modificada según Mertens permite una inyección segura al ganglio supremo, pero necesita experiencia y práctica. El ganglio supremo, la pregunta del inicio, para mí es un guardián de la psiquis. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, por favor. Gracias, Hans. Realmente increíble la presentación. Despacio, por favor. Sí, vamos a hablar más despacio. He tenido siempre la inquietud de la cantidad de la inyección. Algunos aconsejan hasta 5 o 6 centímetros. Con esta práctica he tenido reacciones muy intensas, el paciente en estado prácticamente de choque. He tenido que asistirlo con oxígeno y hacer una reanimación. Me quedó la duda porque al inicio dijiste como fracciones de centímetro y al final 2 a 4 centímetros o en mililitros. Sí, es eso, ¿verdad? 2 a 4. Para mí es 2 hasta 3, otros hasta 4, pero no más. De procaína 1%. 1%. Ustedes utilizan Impletol 2%. Entonces es más. Una de las referencias que me enseñaron era tratar de buscar la apófisis estiloides e inyectarla en esa área. No había necesidad de llegar directamente al ganglio, sino que el área se infiltrara con la procaína, tomando como referencia la base de la apófisis estiloides. ¿Está bien esa referencia? Era la pregunta. Sí, pero con la rotación de la cabeza no necesitas buscar el proceso estiloideo y es más seguro. No vimos complicaciones y este choque no lo vi por 50 o más de inyecciones al cervical superior. Gracias. Gracias, doctor. El paciente no debe tragar media hora después o no puede tragar.
No debe tragar. ¿Cómo? No debe tragar. No debe tragar. Por este sentimiento de pelota en la garganta. Pero el esófago, la tráquea están abiertas. ¿Pero qué pasa si traga? Nada. Pero para él es muy desagradable cuando traga. Entonces, mejor que escupe la saliva por media hora. No, No. Que no Pero coma por media que hora. no toma agua Ya. por media hora. Gracias. Hans, la verdad que siempre es un honor escucharte. Pregunta, en el momento en que tú inclinas la cabeza a 45 grados, que buscas el vértice de la mastoides, te vas por debajo medio centímetro. El ángulo de la mandíbula. Si no, por eso el mastoides. si yo inclino mi cabeza Sí. hacia 45 grados, Sí. me encuentro con el vértice del hueso mastoideo. Sí. Tengo aquí el ángulo de la mandíbula. Sí. Si yo me voy de forma perpendicular, me encuentro con el nervio facial. Anterior del esternocleidomastoideo. Mi pregunta es la siguiente: ¿la inclinación es hacia el facial o te inclinas hacia la apófisis transversa del C2? Okay. Will you go directly to the facial nerve or directly to the C2, C3 transfer process? The last one you mentioned. The last one? Okay, so vamos a la apófisis transversa de C2, C3, en vez de ir directamente perpendicular por Exacto. debajo para donde nos encontraríamos con el facial. Sí. Ok, gracias. Una pregunta. Usted mencionó la terapia intravenosa, tiroides y Dumai 20, junto con la terapia del ganglio supremo. Todo eso es en la misma sesión. ¿Y con qué orden? ¿En qué orden va? ¿Primero el ganglio y después la intravenosa o la tiroides? ¿O primero la intravenosa, la tiroides y al último el ganglio? Para iniciar en casos con emociones, con estrés emocional, inicio siempre la inyección intravenosa, paravenosa, tiroides y Dumai 20. Y después, 1, 2, 3 días más tarde, hago la inyección al supremo. No hago la primera vez esta inyección, porque necesito ver la reacción del paciente por una terapia más débil que el supremo. Bueno, muchas gracias.